Bueno, pasamos entonces a la primera sesión plenaria del día. El tema es financiando el desarrollo bajo en emisiones. Vamos a tener de moderador, y lo invito a pasar, a Jorge Gastelumendi, asesor senior del equipo de política internacional de cambio climático de The Nature Conservancy, TNC, donde lidera el equipo de financiamiento climático. Jorge, ¿cómo estás? Sí, no, y a Gloria la voy a invitar, así que, y ya tú invitas al resto. Te puedes sentar en el medio y están los micros allá al costado. ¿Ya? Y queremos invitar a nuestra expositora del día, Gloria Visconti, especialista, líder en cambio climático del BIT, de la División de Cambio Climático y Sostenibilidad, donde coordina las tareas relacionadas al financiamiento climático internacional y sostenibilidad. Es el punto focal del BIT para los fondos de inversión del clima y líder del equipo de bosques y clima. La sala es suya. Gracias, Carlos. Bueno, yo así como Carlos quería comenzar con un muy pequeño recordatorio a Nelson Mandela, y creo que hay una frase que él dio que es muy aplicable a este reto de cambio climático, que es muchas veces visto como imposible de lograr. Su frase es: siempre parece imposible hasta que se hace. Muy aplicable al cambio climático. Así es que con eso comenzamos con este segmento. Bueno, como Carlos dijo, mi nombre es Jorge Gastelumendi, trabajo en The Nature Conservancy, soy peruano, emigré a Estados Unidos hace unos casi 10 años ya. Trabajé en el Banco Mundial, pasé por el Banco Mundial un tiempo para manejar fondos de carbono. Y lo que queríamos hacer hoy día era familiarizarnos todos con el tema de financiamiento climático y ver cómo esto es aplicable a las estrategias de desarrollo bajo en carbono. Y hay 3 puntos que quisiéramos cubrir en esta sesión. La primera es entender mejor qué estrategias y mecanismos de financiamiento pueden apoyar los planes de desarrollo bajo en carbono, LEDs. Entonces, estrategias y mecanismos para apoyar los planes. El otro componente es instrumentos de financiamiento para promover la inversión pública y privada. Y el tercero es conectar la cooperación y fondos internacionales con los recursos nacionales. Para ello, lo que decidí hacer es hacer un poco una presentación lúdica. Esta diapositiva que voy a presentar es la diapositiva más primitiva que han visto en toda la semana. No la hizo mi hijo de 5 años, la hice yo. Pero sin embargo creo que es suficientemente lúdica para entender el tema complejo, algunas veces hasta seco, del tema de financiamiento climático. Entonces vayamos al slide. Este es un carro, este es el chasis del carro. Y el chasis del carro representa la estructura en base a la cual se construirá el sistema financiero de un país. Este carro es un carro hecho en Perú, en este caso, porque estamos en Perú, así es que es la estructura doméstica. Y esa estructura, digamos que son las instituciones de política, las instituciones administrativas que toman decisiones, son las agencias financieras que existen en el país, tanto públicas como privadas. Entonces le llamamos institucionalidad a nivel doméstico. Pero para que esta estructura, para que esta chasis funcione, necesita un motor. Y el motor representa el presupuesto. Esta yo le llamo la energía hidráulica. Imagínense ustedes esos carros eléctricos hoy en día que utilizan energía hidráulica del motor para seguir avanzando sin necesidad de tener gasolina. El presupuesto es eso, es una fuerza autosostenible, que a través de políticas fiscales y recursos financieros permitiría que el carro avance. Pero el carro todavía no avanza, está ahí. Y hay un tercer pilar. Entonces ya vamos con 2 pilares. El tercer pilar son las ruedas. Las ruedas que representan el sustento dinámico sobre el cual
el carro podrá moverse hacia adelante, idealmente hacia adelante. Estas ruedas son los instrumentos financieros. Y finalmente, hay una serie de elementos que los catalogo yo. Esta es la compuerta para poner gasolina o para enchufar el enchufe si es que estamos hablando de un carro eléctrico, que son estos componentes de la gasolina que va, o el plug, son las líneas en la pista y son las señales de tránsito. Esto lo he denominado yo la institucionalidad a nivel internacional. Y son los soportes externos, no el chasis hecho en Perú, no el motor hecho en Perú, ni las ruedas hechas en Perú, sino todo lo que está alrededor, que sustenta y da señales para que este carro avance. Entonces hoy día vamos a tener panelistas y invitados que van a hablar sobre el chasis, sobre el motor, sobre las ruedas y sobre todas estas señales externas. Y para ello entonces invito ahora a Gloria, pero Gloria ya fue presentada, así es que voy a tomarme solamente 30 segundos para explicar cómo va a ser la dinámica. Yo ayer en la noche les envié un correo a todos los panelistas y a la presentadora, en la cual les decía que este es un segmento de nosotros, somos 5 personas, y que queríamos de alguna manera, somos 6 personas, y queríamos de alguna manera, si es que todos estuviesen sentados más cerca, sería un ideal, pero calculo que eso debe ser un poco incómodo ahora en la mañana que uno está relajando de haberse despertado. Pero lo ideal era imaginarnos una sala de reuniones con unas copas de vino y un buen vino tinto para conversar sobre el tema favorito de estas 6 personas, que es financiamiento climático. Entonces, con ello, doy paso a Gloria, y Gloria, como conversamos, tenemos 20 minutos. Adelante, por favor. Bueno, buen día a todos y todas, y es un placer, la verdad, estar acá y tener esta posibilidad de discutir con ustedes el tema de finanza climática. Bueno, mil disculpas, pero mi español o itañol está malísimo. Entonces voy a hablar en inglés, mi presentación va a estar en inglés, entonces no sé si necesitan... pero bueno, va a ser así. Yo trabajo en el BID, en la oficina de Washington, y soy responsible for climate finance, and I'm the focal point for the climate investment funds. And I'm trying to leverage and attract especially international climate finance in the banks in order to scale up financing for more efficient projects in mitigation and adaptation. I'm going to give you a broad overview of climate finance, and then in the Q&A session, we will go more in depth on specific issues related to this topic. So, first of all, what are we talking about? This is a big question that has not been solved yet. So I just typed climate finance in Google, and I got the reference on climate finance on Wikipedia. And very simply, it says climate finance refers to financing channeled by national, regional, international entities for climate change mitigation and adaptation projects. We know that the debate on climate finance is much more complicated. And what the UNFCCC is telling us is referring to new additional financial resources and to cover the full incremental cost. So there is a debate on what we mean for climate finance, especially if we're going to be more strict on the definition or more flexible. And this is a topic that is
interesting to solve and to have clarification about, because it's very important in order to classify the so-called climate projects, and that there is a big effort in this regard by the different multilateral development banks in order also to be accountable for the use of financial flows that goes to climate projects. So if we go for, in a way, the stricter definition, we can refer to climate finance and the need to climate finance for, I here list 4 main issues, but of course there are more. First of all, there is a climate justice perspective that is linked to the climate debt issue. That is mainly an issue related to north to south flows of financial contributions that are referred mainly to, to make that jump towards low carbon economy. Then there is an issue related to incremental cost that is due to the use of low carbon technologies. De el no uso de tecnologías a base de carbón. Eso está relacionado con las capacidades de construir en las instituciones proyectos que sean sostenibles durante el tiempo, en el transcurso del tiempo, y del mismo tiempo obtener fuentes de financiamiento internacionales. Y finalmente, eso también es una de las partes más interesantes, que sería el lujo de poder testear modelos más innovadores. Entonces hemos sido lo que tratamos de hacer aquí en Perú a través de los programas de inversión para los bosques y lo que hemos tratado de hacer también en México y Brasil y en otros países. Entonces, tomemos algunas figuras, algunas cifras de lo que estamos hablando realmente, de cuánto estamos hablando y quiénes pertenecen a esta figura. Yo no sé si ustedes han tenido ya la oportunidad de revisar los reportes de Global Landscape en financiamiento climático o las iniciativas de políticas climáticas. Es muy interesante y los invito a hacerlo. Entonces, de acuerdo los CPI, que es la iniciativa de políticas climáticas del 2012, los financiamientos globales que fueron contabilizados fue de aproximadamente 359 billones, 62% proveniente del sector privado y el restante del sector público. Eso parece que es muchísimo dinero, y lo es, pero es una cifra muy lejana a las cifras de energía, de agencias de energía internacional. Además, otro elemento que parece muy interesante es cómo esta cantidad de dinero ha sido invertida en mitigaciones versus adaptaciones. Como ustedes ven, adaptaciones están bastante más lejanas que las mitigaciones, y sabemos por qué, porque es bastante difícil de aplicar, y los proyectos de adaptación son muy difíciles de clasificar. Entonces es un poco complicado, ¿no? Finalmente hemos visto también que los bancos de desarrollo nacional, y después vamos a regresar en eso también, que otras instituciones con fondos son una clave en el momento de canalizar y distribuir los financiamientos climáticos. Esto es solo una diapositiva que resume lo que yo he visto desde este documento de CPI del 2013, que muestra cómo los flujos privados y públicos han llegado hacia la mitigación y la adaptación, y quién está haciendo qué. Nosotros sabemos que los arquitectos de los fondos, la arquitectura de los fondos es bastante compleja. Nosotros hemos hablado de las palancas para lo que es el financiamiento para energías verdes. Yo no quiero perder su tiempo, pero les quiero mostrar la complejidad de los múltiples fondos con diferentes regulaciones y diferentes caminos. Entonces todo es bastante sobrecogedor y muchas veces hasta confuso. No es tanto para los países donantes,
pero especialmente para aquellos que reciben estas donaciones. Entonces, a través de esos fondos de energía verde, hay ciertas negociaciones en cómo hacer más eficiente esa repartición, sobre todo porque la complejidad viene con costos transaccionales bastante altos. Entonces, los instrumentos financieros, esto no es, no quiero cansarlos, pero solamente quiero darles ciertos ejemplos. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Es el uso de concesiones, y esto depende del tipo de inversión y el tipo de fondo que nosotros vamos a usar. Entonces, tenemos también un uso necesario de garantías y de performance del crédito con sus regulaciones de garantía, y finalmente lo que son bases. Esas son claves para dar la posibilidad a desarrolladores de proyectos de poder testear la visibilidad y verdaderamente evaluar en una manera innovadora cómo estamos haciendo el negocio, el lujo y el riesgo de fracasar o de tener éxito con suerte. Déjenme darles un par de ejemplos solamente. La próxima vez les voy a dar ejemplos sobre Perú, les prometo, pero por ahora les voy a dar el primero, que es sobre el sector privado. Es un proyecto del sector privado en el marco de los programas de inversiones forestales en México. Nosotros estamos en la fase de implementación inicial, y es bastante interesante, ya que aquí estamos trabajando con sector privado, con la gente del BID y con pequeños holders y con empresas pequeñas y medianas. Entonces aquí tenemos la posibilidad para que esas comunidades trabajen en un ambiente forestal sostenible con concesiones que vienen desde el FINDECA, que es el Banco Local Comercial, para quienes les brinda asistencia técnica proveída también por el Fondo Mexicano como créditos, y otras instituciones como asistencia. Entonces, lo que hemos hecho, hemos dado un préstamo en concesión, hemos utilizado garantías, y lo más importante es que aquellos que están ejecutando este proyecto son entidades locales. Entonces, esto significa que nosotros lograremos, con suerte, tener un desarrollo sostenible, un modelo que se sostenga de manera sostenible durante todo su desarrollo, y podemos también revalorizar de esta forma las capacidades que tiene el mismo país. Y por supuesto, el punto focal para México, y finalmente Financiera Rural, que es el Banco de Desarrollo de México, que está ayudando a esas comunidades que están listas a pasar a un nivel mayor para poder acceder a crédito formal, para poder satisfacer las necesidades que tienen. En otro ejemplo, este es un proyecto que también se está dando en México, que se fue financiado por diferentes actores. Usted puede ver acá esta gran palanca, la KfW, la Comunidad Europea, el Fondo de Energía Limpia. Es un proyecto que está tratando de mejorar el mercado para tener casas más eficientes en México. Entonces, este proyecto estamos muy felices de presentarlo, ya que en cuanto fue apreciado por Naciones Unidas, ya que es un momento para el cambio, y es muy interesante, es un modelo interesante, no solo en cómo palanquear diferentes fondos, que en estos casos son préstamos de concesión, sino también en cómo promover eficiencia energética en el sector de vivienda. Ahora, esta es la parte más interesante de mi presentación, de lo que vamos a conversar el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son los elementos claves, no solamente para traer los fondos, que es la primera fase, sino también para hacer el mejor uso de estos fondos, para verdaderamente hacer un cambio sostenible
en un país beneficiario. Nosotros estamos trabajando con diferentes fondos, estamos trabajando con inversiones del clima y otros fondos de donantes. Acá tengo una lista de 5 puntos que creo que son relevantes en esa discusión. El primero es un acercamiento programático, ya que al momento de realizar varios proyectos, un proyecto por aquí, otro por allá, no nos ayuda a ir a ningún lado. Necesitamos desarrollar desde el gobierno una estrategia de emisiones bajas en carbono para que pueda sobrevivir a los diferentes ciclos políticos de un país. Es fácil de decir, es muy difícil de implementar. No es solo sobre países en desarrollo, también sucede lo mismo en Europa. Eso es un común denominador entre nuestros países, pero es algo que es bastante importante, ya que nosotros todos necesitamos poder predecir en las áreas donde estamos operando. Bueno, el segundo punto es estamos hablando de que tienen que proponer políticas financieras y políticas, para la redundancia, fiscales y políticas para crear un ambiente propicio para estos proyectos. Y lo tercero, que es bastante importante, es cómo reforzar la capacidad institucional para lograr también entender bastante claramente quién es responsable de qué. Muchas veces no existe claridad en cuanto a quién pedirle algo, a quién preguntarle algo, a quién tiene que firmar algo para que el proyecto pueda seguir moviéndose. Entonces, las instituciones gubernativas son claves para poder implementar proyectos y darles el mejor uso a sus contribuciones financieras, y además para poder ejecutar esos proyectos, ya que esa es la parte que, como todos sabemos, es bastante dificultosa de lograr. El otro punto es bastante directo. Necesitamos involucrar lo más que se pueda al Ministerio de Finanzas. Por eso te estoy mirando a ti, pero dentro de la figura general tiene que haber un involucramiento bastante directo. Nosotros ya tenemos un modelo que el gobierno del Perú está proponiendo para arreglar los planes de inversión forestal. El gobierno, de un modo bastante inteligente, ha decidido la creación de un comité interministerial donde los diferentes ministros de Agricultura, de Ambiente y Finanzas van a estar involucrados, juntamente con el Ministerio de Cultura, los representantes de las regiones y las organizaciones indígenas. Vamos a regresar a esto después, pero eso es lo que yo tenía en mente para compartir con ustedes. Y finalmente es el involucramiento de la sociedad senior, la sociedad de gente mayor, de adulto mayor, ya que hacerlo desde una forma adecuada en un inicio, eso se nos va a retornar como algo muy favorable al final. Esto es para poder maximizar los esfuerzos y las inversiones realizadas. Y yo creo que Perú al respecto, nosotros como FIP, ya que como mi experiencia ha sido con la FIP y es campeona en esto, y ha sucedido en otros países, y gracias a las intervenciones de ministros de Economía y Ambiente ha sido posible. Existe otro elemento que es muy importante, y yo estoy segura que mis otros colegas también van a tocarlo al momento de hablar del sector privado. Estamos hablando del riesgo. El riesgo es un elemento que es clave para canalizar recursos en un país. El riesgo puede ser un riesgo real o un riesgo percibido, y eso está asociado generalmente con los riesgos políticos, financieros o técnicos. Ya que ustedes están testeando una nueva tecnología, ustedes no tienen ningún punto de referencia con que compararlo, y es difícil tratar de dirigirse a las personas adecuadas, es difícil de programar. Nosotros tenemos que regresar a las políticas y a las importancias de reforzar las capacidades locales. Sabemos que muchos bancos de desarrollo juegan un papel bastante importante con respecto a esto. Y finalmente, compartir el conocimiento.
Esta es mi última diapositiva. Para mí es bastante fácil de visualizar todos estos elementos a través de la visión de Michael Porter con la economía. No me va a tomar mucho tiempo, pero todo trata de competitividad, en how eficientemente un país puede poner todas esas cosas juntas, reunir todas estas juntas, no solamente aplicado a la financiación climática, sino también a otros puntos. Es importante de que todos estos elementos estén puestos en el orden adecuado, considerando cuáles son los impactos que van a hacer que nuestra inversión sea exitosa, qué estrategia aplicar, cómo vamos a apoyar a la industria. Es muy importante este punto, muchas veces nos olvidamos. Tenemos que entender también cuáles son las condiciones de la demanda. Entonces yo me voy a detener aquí. Yo estoy segura de que vamos a tener la posibilidad de discutir algunos de estos elementos posteriormente en el transcurso del debate. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Thank you, Gloria. Gloria da un pantallazo a los Gloria has actually shown the different elements of the car and everything that surrounds the car. Las últimas 3 diapositivas se encontraron el chasis del carro. Ahora comenzamos a pasar a las otras partes del carro. Quisiera invitar primero a Joao Tedeschi, que representa el motor del carro. Joao forma parte del equipo de la Coordinación General de Políticas para las Instituciones Internacionales de la Secretaría de Asuntos Internacionales del Ministerio de Hacienda de Brasil. Joao, por favor. Gracias. Luego quisiera invitar a las ruedas, y hoy día tenemos a 2 ruedas. En primer lugar a Katy Ilave, del Banco de Crédito. Ella es ejecutiva comercial del Banco de Crédito del Perú, orientada hacia la identificación de oportunidades de negocio y a la asesoría especializada a clientes con productos hechos a la medida de sus necesidades, procurando aumentar la rentabilidad y posicionamiento de los productos de comercio exterior. La otra rueda del coche la representa Christoph Jungfleisch, quien es director del proyecto de microfinanzas para adaptación basada en ecosistemas, MEVA, del Frankfurt School of Finance, en colaboración con el PENUMA. En el 2010 se unió al área de servicios de asesoría internacional de Frankfurt School. Cuenta con amplia experiencia en el rubro de microfinanzas y servicios financieros tanto en Europa como en Latinoamérica. Y finalmente, para todos los demás componentes alrededor del auto, tenemos a Amalí Amin. Amalí es directora asociada de E3E para el programa de trabajo de finanzas climáticas internacionales. Es una experta en materia de energía sostenible y políticas de cambio climático y finanzas con más de 10 años de experiencia gubernamental, entre ellos con el Reino Unido. Amalí ha dirigido también el diseño de los fondos de inversión climática y ha trabajado con el BIT. Bueno, y ahora, me permiten, vamos a tener 40 minutos para conversar y quiero manejarlo como una conversación. Voy a poner mi timer de 40 minutos, me voy a sentar ahí al fondo, Amalí, y vamos a comenzar a conversar. Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, basada en la excelente presentación de Gloria, quería preguntarle a Amalí, dentro de esta construcción del chasis de un carro, que son todos esos elementos condicionantes, ¿cómo el Fondo Verde del Clima podría ser una oportunidad para un país? Y en especial quería centrarme en esta frase que cada vez suena más, que es el impacto transformacional que el Fondo Verde del Clima está buscando generar en los países. ¿Podrías darnos algunas luces al respecto? Thank you, and apologies for speaking in English. My Spanish is definitely a lot, not nearly as good as Gloria's. So, porque mi español ni siquiera es tan bueno como el de Gloria, así que voy a hablar en inglés. So I think, así que yo creo que rápidamente Gloria resaltó la fundación de
Simplemente no queremos nosotros hablar en detalle, queremos decir que está en desarrollo, que está siendo desarrollado y que en los próximos meses ya va a estar llevándose a cabo. Tiene un objetivo clave, que es, por supuesto, ver la resiliencia del clima y la resiliencia de las emisiones de CO2. Es la importancia de darle soporte al proceso LEDS, que es el ver todo este soporte y asegurarse de que todo esto esté listo para poder trabajar. La provisión para las facilidades del sector privado. Nos vamos a enfocar para poder catalizar recursos del sector privado. Entonces, todavía estamos en este momento viendo, la Junta está viendo en los próximos 6 meses, van a ser 6 meses muy, muy críticos, así que teniendo en mente, no sabemos exactamente lo que va a hacer, pero algo de lo que se está pensando y el rol que tenemos el rol de romper paradigmas definitivamente. Y con la presentación de Gloria, yo creo que la última diapositiva de Gloria habló sobre un asunto muy crítico, la llegada de esta problemática, cómo llegar a esta problemática. Esto puede ayudar a que vayamos y nos movamos mucho más allá de lo que nosotros creemos para poder desarrollar la resiliencia de las emisiones de CO2. No estamos realmente seguros de cómo es que el Fondo de Clima Verde va a poder ayudar en todo esto, darle soporte. Sin embargo, nosotros creemos que vamos a lograr un cambio, una transformación, un cambio de paradigma. Gloria habló varios de los puntos críticos e importantes de las capacidades institucionales, que estas existen para poder entregar los diferentes tipos de cambio, el cambio de paradigma que se requiere. Entonces no es simplemente estamos yéndonos más allá del business as usual en términos de desarrollo, que tiene muchos retos para los gobiernos, nuevos retos para aquellos que están envueltos para los reguladores, para los que están viendo las políticas, para los que están viendo el financiamiento público y además y en particular también para el sector privado y en particular para el sector privado, de hecho. Así que muchas personas creo que tienen que tener conocimiento, tienen que saber que este sector también los va a sentir, que ese sector privado va a sentirlos como cosas bastante riesgosas. Entonces no van a querer poner su dinero aquí a menos que haya alguna ventaja, obviamente. Por lo tanto, hay que hacer nuevas llegadas regulatorias, hay que dar algún tipo de ayuda, de soporte. Así que yo creo que tenemos nosotros que mencionar todo esto. No podemos nosotros solamente invertir en proyectos, tenemos que reforzar instituciones, la capacidad de las personas en cada país para poder entregar estos cambios que son los que se requieren. Con respecto a esta fundación, nosotros, como Gloria también habló o conversó, yo creo que también se ha perdido algo de enfoque. Se está hablando mucho de la capacitación, pero no se está hablando mucho del recurso. Entonces sería importante que el Green Fund otorgue de hecho ayuda como parte, porque de hecho, ya hay ayuda de los gobiernos, no se determina cómo es todavía no se ha determinado exactamente cómo es que todo esto se está midiendo, cómo es que se va a otorgar esta ayuda que está. Yo creo que estamos tratando nosotros de ver cómo se va a otorgar, cómo se va a dar todo. Tal vez yo iba a dar un ejemplo, de hecho, pero sí, yo creo que. Soy Joao, en español. En Spanish. ¿Qué se puede hacer desde el Ministerio de Finanzas y de Hacienda para lograr
fortalecer esta institucionalidad, enviar las señales correctas al sector privado para poder invertir en este tipo de acciones transformacionales. Si pudieses darnos algunas ideas de ejemplos que desde Brasil se están haciendo en políticas fiscales o herramientas presupuestarias para lograr esto. Jorge, gracias por la invitación. Yo voy a hablar en inglés también. Well, what we can say, like the role of the Minister of Finance, even in Brazil. First we have to know about the context. Creo que tenemos que saber acerca del contexto de nuestra estrategia de cambio climático, porque nosotros tenemos, así como ustedes saben, la tarea principal era combatir la deforestación. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer como la estructura es un plan estructural para esto. Y también, respecto a eso, tenemos algunos instrumentos los cuales tenemos que reforzar este plan que se llama el plan de control de deforestación, así se llama. Lo que uno tiene en este rol, tenemos algunas resoluciones que podríamos decir para el sector privado y para el sector de agricultura. Podríamos poner algunas curvas, podríamos ver algunos problemas que estaban ocurriendo, como por ejemplo el financiero, el financiamiento. Entonces, hemos logrado, creo yo, mejores resultados ahora, y lo que tenemos también en este caso no es solamente un esfuerzo nacional, pero tenemos el Fondo Amazónico, que nosotros recibimos algo de financiamiento de donantes internacionales, y eso también nos ayudó para poder ayudar con esta deforestación. En otros sectores, como el sector agrícola, el plan nacional, el plan IPCEI, que es el plan para la agricultura con bajas emisiones. Este instituto se diseñó un instituto en el 2010. El Banco Central de Brasil también pasó una resolución para crear y alinear una línea financiera, trabajar con una línea financiera para no tener solamente los resultados, sino también tener los instrumentos financieros para poder ayudar a los productores a también cambiar la manera en la que están produciendo. Y debido a esto es que se ha invertido mucho dinero. Al comienzo fue bastante difícil el convencerlos de que tenían que cambiar su manera de producción, pero unos años después ya podemos ver que tenemos, como podemos decir, que está incrementando mucho esto. Muchos de los productores que están yendo a los bancos para para pedir este tipo de préstamos. Son como préstamos a concesión, algo así. Y entonces, bueno, también lo que tenemos en términos de nuestro plan plurianual. Para el 2012 nosotros tenemos nuestro plan plurianual. Desde las 65 acciones que tenemos en este plan, más o menos unas 28 estaban relacionadas al cambio climático. Y también tenemos algunas específicas, como por ejemplo, para poder tener más conocimiento, diseminar la información. También tenemos algunos instrumentos para simplemente relacionados al cambio climático. Y finalmente yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos es nuestro fondo climático, que nosotros tenemos más o menos dos maneras de trabajar. Una es no reembolsable, y tenemos con el Ministerio de Medio Ambiente, la selección del proyecto, y lo que hemos visto en los últimos 3 años es que tenemos mucho dinero que está yendo hacia algunas acciones donde no tenemos al sector privado, en las que no tenemos envuelto al sector privado. Entonces, esto fue de mucha ayuda. También tenemos, por otro lado,
los reembolsables, los préstamos reembolsables, que también tenemos que ir a por un camino de bajo en carbono para energía, para los proyectos que tienen que ver con la industria, con el hierro y el acero. Así que yo creo que por todas estas iniciativas que tenemos, estamos tratando lo que nosotros hemos aprendido, aparte de hacer esto del Ministerio de Finanzas, por ejemplo, en Brasil yo creo que tenemos no solamente el Ministerio de Finanzas, pero otros ministerios. Siempre estamos juntándonos en un comité nacional sobre cambio climático, y yo creo que esto está siendo manejado de esta forma. ¿Quieres que siga? Yes. Sorry. Ahora, very well. Reflexionando un poco en reflecting on Gloria's presentation, ahí el tema del riesgo. It's this issue about risk, and Emily also. ¿Cómo atraer al sector privado con mecanismos que le permitan sentir que la inversión que van a hacer, el riesgo de esa inversión está mitigado por el diseño de ese mecanismo financiero? Katia, en el caso del producto que ustedes tienen en el Banco de Crédito del Perú, Créditos Verdes, ¿cuál ha sido la experiencia para atraer capital privado a este tipo de inversiones? Y si pudieses dar una pequeñísima explicación de exactamente qué es el crédito verde, para que todos estemos al tanto. Gracias. A ver, un crédito verde prácticamente es lo que promueve proyectos medioambientales, proyectos sociales, ¿no es cierto? En base a eso, nosotros en Banco de Crédito lo que tratamos de hacer es canalizar un banco que está totalmente con la conciencia de promover, digamos, mejoras, los proyectos que sus clientes prácticamente están desarrollando. Venimos trabajando hace 10 años con una línea específica que nos la otorga el gobierno suizo, vamos a llamarlo así, ¿no? A través de su Oficina de Estados y Asuntos Económicos. Y lo que hacemos con ella es promover toda aquella pequeña y mediana empresa que quiere cambiar su tecnología para así impactar de una manera muchísimo menor el medio ambiente. Los apoyamos. El riesgo que ellos representan son el riesgo que nosotros vamos a tomar. Sin embargo, la línea, como es tan rica y tan amplia en ventajas, es lo que nos permite promoverlo ante este grupo de empresas. ¿Qué es lo que promueve, digamos, la línea? La línea promueve los cambios, digamos, en tecnologías, pero ofrece así ventajas económicas, ¿no?, que nos ayudan a nosotros a tomar el riesgo del cliente y poderlo disminuir. ¿Cuál es una de ellas? Por ejemplo, ofrecer una garantía comercial instrumentada como un stand-by letter of credit al 50% de la inversión, y se la brinda a ese empresario pequeño, mediano, que quiere invertir, digamos, mejorando el medio ambiente y que no puede porque no las tiene, y se lo ofrece gratis, ¿no? Entonces eso de ahí es una muy buena ventaja para el cliente. Y la segunda es que luego de haber implementado, digamos, este proyecto, luego de haber pasado por ciertas mediciones del impacto ambiental, esta línea lo que hace es ofrecerle un premio porque ha bajado realmente este impacto, y el premio pues es monetario, que va directamente a aplicarse a la inversión, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros nos sentimos sumamente orgullosos de poder canalizar, digamos, estos recursos hacia estos pequeños y medianos empresarios que realmente tienen toda la intención de hacerlo
no pueden comprar maquinaria nueva, no pueden, digamos, acceder a crédito porque lamentablemente no tienen esas espaldas, y hoy por hoy sí lo pueden hacer. En nuestra experiencia y teniendo la línea hace 10 años, venimos desarrollando y desembolsando proyectos que a la fecha de hoy suman 17, y que muchos de ellos, después de las mediciones ex post, han ganado el máximo premio, el cual ha ido a amortizar su capital invertido. Entonces, realmente para nosotros es muy satisfactorio. Suena interesantísimo. Voy a regresar con una serie de preguntas, pero antes de ello, Christoph, el tema de microfinanzas y adaptación me parece fascinante. Yo sé que este taller es de LEDs y mitigación, así que podemos hablar un poquito de eso también, pero volviendo al tema del riesgo, ¿cómo se maneja el riesgo desde las microfinanzas para temas de adaptación? O sea, ¿quién invierte? Y al final del día esa inversión es una inversión compleja, con muchísimos riesgos, porque el retorno es bastante poco previsible, creería yo, en temas de adaptación. ¿Cómo manejan este tema de asegurar que recursos vayan a inversiones de este tipo que generalmente son consideradas riesgosas desde un punto de vista financiero? Bueno, segundo intento con este micrófono, ahora sí funciona. Primero, muchas gracias a los organizadores y a ti, Jorge, por darme la oportunidad de estar aquí. Pero aparte de mi persona, sobre todo el tema de microfinanzas formando parte de este panel. Yo veo tremendo potencial en general para todo lo que es financiamiento climático, sea mitigación o sea adaptación por el canal de microfinanzas. Por eso, personalmente, también muy contento de estar aquí. Sí, yo como director del proyecto MEVA, Microfinanzas para la Adaptación Basado en Ecosistemas, claramente yo tengo este enfoque muy específico. Sin embargo, quiero dar una idea de dónde estamos con respecto a las microfinanzas en este tema en general. Es un tema relativamente nuevo para el sector microfinanciero. Recién en los últimos 3 a 5 años estamos hablando de microcréditos verdes, microfinanzas verdes, que no distingue realmente, digamos, entre iniciativas de mitigación o adaptación, sino se trata de créditos eco-friendly, medioambientales, ¿no? Hay algunos casos también exitosos en el tema de mitigación, donde sobre todo se han financiado estufas eficientes, hornos mejorados, paneles solares para la generación de electricidad, de luz o de agua caliente. Hay pocos proyectos o pocos casos exitosos en lo que es adaptación, mucho menos, digamos, casos llamados como adaptación basada en ecosistemas. Por eso prefiero de hablar del potencial que vemos nosotros. Estamos implementando el proyecto para la iniciativa climática internacional del Ministerio Alemán del Medio Ambiente, y los que estamos implementando es el PENUMA, ORLAC en Panamá con Frankfurt School. El gran potencial para adaptación creo que es más grande que para productos de mitigación. Quizás, me imagino que no todos conocen muy bien lo que son las microfinanzas. El objetivo de las microfinanzas, en primer lugar, es la inclusión financiera. Es decir, yo me oriento a los sectores que típicamente están excluidos del sector financiero formal. Sin embargo, tienen necesidades de financiamiento de otros servicios y productos financieros, pero lo están solucionando a través de un sector informal. Eso no solamente incluye costos muy altos, por ejemplo, un crédito con tasas quincenales de 20%, con hasta tasas diarias de 10%, 15%. Entonces, la idea es la inclusión financiera de las poblaciones socioeconómicas, de las
estratos socioeconómicos más bajos. Eso típicamente no son las poblaciones o los segmentos de la sociedad que más gases de efecto invernadero están emitiendo. No representan o son muy activos en los sectores de producción para emitir muchos CO2. Pero son típicamente las poblaciones más vulnerables a los efectos adversos del cambio climático. Eso es sobre todo verdad para todo lo que es el sector rural y periurbano, allí donde también nos enfocamos con el proyecto. El potencial, enfocándonos por ejemplo en el sector rural y más aún a lo que es el sector agropecuario, el potencial, por ejemplo, en Perú hay 2 millones unidades agropecuarias que manejan hasta 10 hectáreas. Si estimamos que una unidad agropecuaria está conformado por 4 personas, digamos, estamos hablando de 8 millones de personas. Entonces, si podemos hacer una diferencia en la vida de estas personas, podemos realmente llegar a una gran escala. Y allí entramos en los retos principales de lo que es microfinanzas en general, microfinanzas agropecuarias o rurales, pero también microfinanzas para financiamiento climático. Los retos están en 3 niveles, digamos. Primero es, necesito una demanda, ¿no? Estamos hablando de un negocio, estamos hablando del sector privado. Necesito una demanda para poder ofrecer mis productos y servicios. Vamos un poco sector agropecuario, small landholders, micro agroproductores, viven el día a día del clima. Están muy conscientes de que el clima está cambiando. Sienten en el día a día los cambios en patrones de lluvias, en temperatura, etc. Nuevas plagas o plagas que se están extendiendo, entonces normalmente se mantenían hasta los 1500 metros y de repente llegan hasta los 3000 metros. ¿Sí? Entonces ellos en el día a día sienten que algo está pasando. El clima no es el mismo que en los tiempos de sus abuelos o papás. Eso hemos visto cuando ahora en este año nos hemos ido al campo, hemos hecho entrevistas a profundidad, talleres, grupos focales. Entonces, lo que no saben es cómo manejarlo. Muchas veces lo que hemos tenido como respuesta es, bueno, es como Dios quiera, ¿no? Entonces, si bien el clima es algo que así no podemos influenciar, lo que sí, un primer paso es una concientización de los microagroproductores de que quizás no pueden cambiar el clima, pero sí se pueden adaptar. Entonces, eso también dijimos, estábamos discutiendo, en muchos casos intentan ya de adaptarse, muchas veces es mala adaptación. Y la gran pregunta siempre fue, bueno, sí, pero explíqueme entonces, ¿cómo me puedo adaptar? ¿Qué puedo hacer? Así que, concientización, de allí hay que instalar la capacidad para que se puedan adaptar. Y finalmente hay que desarrollar, y de allí nos pasamos a las microfinancieras o cualquier institución financiera activa en lo que es microfinanzas. Necesitamos productos simples, ¿no? Y eso es parte del proyecto de desarrollar productos simples a aplicar y masificables. Si no llego a la masificación de los productos, he fallado. Eso puedo decir. Si en 2 años en el proyecto no hemos llegado, digamos, a 5.000, 10.000, incluso más, con mucha ambición, operaciones, hemos fallado, ¿sí? Entonces, el sector microfinanciero necesita productos que son masificables, pero tiene sus propios retos. Hay una percepción de riesgo, sobre todo en la parte rural, muy difusa. No saben cómo medir, por ejemplo, el riesgo climático, que es un primer paso. Antes de que yo pueda entender lo que está pasando con el cambio climático, necesito entender lo que pasa, digamos, cuál es el impacto de cambio de temperatura en las fases fenológicas de un cultivo, cómo influye la expansión de plagas, etc.
Y finalmente, digamos, las microfinancieras necesitan instrumentos para masificar, para mejorar la gestión de riesgo, productos simples que son entendibles, que son masificables, y necesitamos allí una comunicación directa con el sector público. Estamos en eso dentro del proyecto, y ahora he hablado mucho sobre la adaptación, que es más, digamos, bajando la vulnerabilidad, que se vuelve también un tema de una sociedad con respecto a lo que es la seguridad alimentaria. El potencial por el lado de mitigación de microfinanzas es más orientado a lo que llamaría una inclusión energética. Entonces, muchas veces, muchas partes también, otra vez en el ámbito rural, no tienen acceso a la red de electricidad, ¿se llama? ¿Sí? En un país, así que con medidas de energías renovables, por ejemplo, yo puedo descentralizar la provisión de energía. Hay casos que sí han funcionado. Las limitaciones son dentro de las microfinanzas, las metodologías que están al alcance de las instituciones, y por el otro lado también acceso a refinanciamiento por el lado del gobierno, etcétera. No sé, no me has mostrado ninguna tarjeta, así que yo sigo, ¿no? Sí, ok. Espero que respondió. Sí, y mil gracias por la respuesta, creo que muy detallada. No hay tarjetas, esta es una conversación. Imagínense que hay, como decía, copas de vino y una buena botella de vino tinto, no sacar tarjetas. Gloria, y esta pregunta es provocativa, especialmente ahora que está sentada al costado de Joao, por lo siguiente. Muchos países en Latinoamérica ven con muy buenos ojos y hasta con envidia la fortaleza y capacidad del BNDES en Brasil como un ente que consolida y fortalece la institucionalidad climática financiera en Brasil. Pero muchos países en Latinoamérica no tienen esa capacidad. ¿Cómo puedes funcionar como país y fortalecer la institucionalidad sin tener una banca nacional de desarrollo tan fuerte como el BNDES? Y Joao, la pregunta va a continuar hacia ese lado, así es que ándate preparando. Bueno, mil gracias por esta pregunta provocativa. Bueno, es difícil, la verdad. Ustedes son un giant, ¿no? Y un modelo claramente para otros países, no es solamente una cuestión de envidia, es también, ¿no?, como un elemento positivo que está allá y como para aprender, ¿no?, por otros países. ¿Cómo hacerlo? Nosotros, y no quiero aquí hacer un showcase del BID para nada, pero estamos trabajando en esto. Estamos trabajando en esto dando capacidad, asistencia técnica a bancos de desarrollos nacionales en América Latina, en Perú, en México, Chile, para que se va a mejorar la capacidad de estos bancos para investir en proyectos bajo en carbono. ¿Cómo operamos normalmente? Quiero darle un ejemplo práctico. El primer paso normalmente es un análisis de la cartera de estos bancos, porque a veces hay proyectos que tienen un componente de cambio climático, que puede ser de adaptación o de mitigación. Y si tú no tienes la capacidad, el entendimiento, el conocimiento técnico, a veces no sabes lo que tienes. Puede ser que ya tú estás trabajando sobre esto, pero no hay la capacidad, no hay el entendimiento para entenderlo. Entonces, la primera fase es un análisis de la cartera, un análisis de mercado, de lo que tienes allá, y lo que es importante, que ha sido evidenciado por el colega, es también un análisis de la demanda. Cuando nosotros estamos diseñando este proyecto con Financiera Rural y Findeca en México, del programa de inversión forestal, hicimos una encuesta a ejidos en comunidades para ver si había, no sé si apetito
para acceso a crédito formal. Y hay dos elementos que son importantes en esto, que nosotros tenemos que tomar en consideración. Entonces no es solamente la banca de desarrollo, pero es la demanda. Hay un elemento cultural, de confianza, de acceso a crédito, sabemos cómo es, ¿no? Que es más fácil pedir a mi primo, puede ser, y hay un elemento de capacidad técnica para pedir formalmente, para ser cliente de un banco formal, de un banco de desarrollo. To make a story short, estamos trabajando en esto y también para apoyar Banco Nacional de Desarrollo con una mirada a la posibilidad de acceso directo al Green Climate Fund. Y ese es otro elemento que sería importante discutir, cómo los países beneficiarios y cuáles son los países beneficiarios que tienen la capacidad, como por ejemplo Brasil, a través de BNDES o quizás otra institución, ustedes tienen que decidir cómo esos países podrían tener acceso directo a fondos internacionales. Y yo estoy convencida que los bancos nacionales de desarrollo tienen un papel muy importante en esto. Ahora, rompiendo un poco el orden, voy a regresar a ti, Amalí, luego. Desde el Ministerio de Finanzas, ¿cómo ven la creación de nuevos fondos? El fondo Clima, el Fondo Amazonía. Escucho por otros ministerios de Finanzas a nivel Latinoamérica que no siempre están muy contentos con la idea de estar creando nuevos fondos de clima cuando ya tienen instituciones que podrían ser reutilizadas. ¿Cuál ha sido la experiencia en Brasil desde el Ministerio de Finanzas de esta creación de los fondos? ¿Están dando los impactos que ustedes estaban esperando? Y los proyectos, los programas, ¿no? El ABC, que comentabas hace un rato, ¿cómo miden los resultados y qué tan satisfactorio es desde el punto de vista presupuestario, que el dinero que ustedes otorgan genera los resultados que ustedes estaban buscando? Para resumir la pregunta, ¿qué resultados buscan ustedes como Ministerio de Finanzas cuando se abren este tipo de iniciativas, sean los fondos o sean políticas fiscales o préstamos concesionales? It's not so easy to create a new fund. You know that you have when we are thinking about the budget in a country. Cuando hablamos de este proceso en un país, siempre tenemos que tratarlo de hacer de la mejor manera que se pueda. Entonces, como esos tópicos de cambio climático son temas nuevos, entonces antes que nada hay una competencia entre las fuentes tradicionales que demandan recursos y estos nuevos temas. Entonces, lo que tenemos que hacer es que tenemos que conectarlos a las estrategias de cambio de climas, tenemos que aplicar las leyes nacionales, los planes nacionales. Lo que tenemos en Brasil no ha sido creado por el Ministerio de Finanzas. No es que el Ministerio de Finanzas creó un fondo climático. Eso se sucedió a través de un comité que decidió acerca de las políticas en cambio climático y en base a esto tuvimos instrumentos para la implementación de estas políticas y en consecuencia de esto necesitamos estos fondos. Entonces, nosotros pensamos que si tenemos un mercado de carbón o instrumentos de pacificación, todo esto depende de lo que tú tienes que lograr en términos de políticas. Entonces, todo es una consecuencia. No es tan fácil no es así como decir crear nuevos fondos. Es algo bastante difícil. ¿Cómo miden los resultados? How do you measure your results? Porque cuando dan préstamos a tasas menores, a tasas de interés menores, ese es un sobrecosto para el presupuesto. ¿Cuándo deciden si está funcionando o no? ¿Qué es lo que miden para decir, bueno, mejor ya no voy a dar más préstamos con tasas concesionales porque no está funcionando? Sí, una cuestión de cuestiones. Nosotros tenemos lo que yo pienso que lo que ha sido dicho por Katia
forma parte de estrategias, de la dimensión de resultados que quieres alcanzar. ¿Qué tipo de monitoreos tú tienes? En el caso de los ICSI de los planes ICSI, estamos bastante cercanos, pero una de las cosas que creo que tenemos que mejorar son los monitoreos, porque ¿qué es lo que estás logrando? ¿Estás reduciendo las emisiones en los sectores determinados? ¿En cuánto? Ya que lo que nosotros queremos es que cambien de manera, desde una forma tradicional hacia una de una baja emisión de carbón. Entonces, es necesario tener esto, pero no es fácil hacerlo. Muchas gracias. Thank you very much. Amalie. Me encantaría escuchar un ejemplo de un proyecto que tú consideras ha sido transformacional para la economía y para la estrategia de desarrollo bajo en carbono de un país. Si pudieses dar en el ejemplo una pintura o colores sobre quiénes participaron, qué roles jugaron, sería aún mejor para que la audiencia se beneficie de esa experiencia. Voy a dar un ejemplo acerca de un programa que yo lideré en el diseño cuando estaba en IDB, que fue el caso de México y el programa de energía del milenio, los diferentes componentes de uno de los más importantes, y Gloria hizo referencia de eso en su trabajo con el BID en cuanto a el desarrollo nacional, fue el de vincular uno de los bancos, el FIM, con el refuerzo de las instituciones y con el aprendizaje, con el enfoque, ya que nos permitió entender un poco los esfuerzos y los riesgos de lo que es la financiación energética en México. Entonces, el elemento clave de este programa fue el diseño de lo que se llamó facilidades financieras. Es como un nuevo fondo de una institución ya existente. La clave de esto fue que se evidenciaron riesgos bastante específicos, y con mi rol en el BID estuve en México casi 2 años discutiendo con NAFIM y con otras instituciones potenciales para el desarrollo de energía eólica, con otras instituciones climáticas y ambientales acerca de nuevas fuentes de energías. Y bueno, lo que tratamos es de desarrollar mecanismos de aplicación que sean necesarios para reducir los riesgos de los nuevos sectores. Entonces, como parte de este diseño, el diseño de este fondo, identificamos todo un rango de actividades que fueron dirigidas a minimizar el riesgo del mercado en México. Y eso llevó a un gran número de componentes, la utilización de un gran número de componentes, el apoyo al Ministerio de Energías para entender un poco más y aprender un poco más de políticas y anunciarlas dentro de un programa de legislación. Pero muy importante fue el aporte que se hizo a los reguladores, ya que ellos eran muy ambiciosos, tenían nuevos poderes por lo que respecta a legislación por primera vez. Entonces se pudo comenzar una regulación en base a los análisis de las emisiones de carbones y todas sus externalidades. Entonces fue una oportunidad bastante nueva, novedosa, para atacar un poco a los monopolios que utilizaban esos que dominan estos sectores energéticos. Entonces fueron unos retos por los que nosotros tuvimos que aprender a abrir este sistema y encaminarlo hacia nuevas direcciones. Entonces esto fue una enorme oportunidad que nosotros tomamos a finales de 2008, justo que fue cuando pasamos esta legislación. Entonces fue una gran oportunidad de desarrollar
este programa. Luego trabajamos con los reguladores, proveyéndolos de asistencia técnica, haciéndolos entender en cómo ayudar a promover políticas más transparentes acerca de acuerdos de adquisiciones, porque ya que una de las barreras claves que enfrentamos fue cuando fuimos para pedir acceso, por ejemplo, para la energía renovable, es que no hubo información, no tenían idea de cuál fue el costo de acceso a estos cambios. Entonces, lo importante fue de construir informaciones que estuvieran disponibles antes productores energéticos potenciales. Esto fue una parte muy importante para reducir algunos de los riesgos asociados con el diseño del fondo. Al momento de diseñar este fondo, nosotros nos concentramos mucho nuevamente en los riesgos de esos riesgos de repente partían por el desacuerdo entre las partes. Tratamos de trabajar bastante en regulaciones para poder minimizar este riesgo, pero bueno, obviamente hubieron otros riesgos subsecuentes que fueron materia de discusión, de consentimientos, pero fue porque tratamos de dar un uso muy eficiente a esos fondos para energías limpias versus los fondos que teníamos para energías domésticas. Entonces, con estos financiamientos tratamos de palanquearlos mejor para el sector privado. Sigue siendo, y bueno, disculpen, pero que yo siga regresando a México para tratarles de dar un entendimiento mejor de qué tan exitosos fuimos. Pero vieron, el escenario energético era potencial en la época, las políticas ayudaron a identificar fondos para el sector energético y tratando de ayudar al desarrollo del mercado, palanqueando todos los recursos que teníamos disponibles. Yo creo que el BID, CPI y otras entidades identificaron a través de $200 millones en financiamientos de consenso que fueron penalizados, que fueron agregados a los 3 millones de financiamientos que ya se atrevían, juntando financiamientos del sector privado y público. Entonces el apalancamiento de esos financiamientos fue bastante impresionante por las cantidades de las que estamos hablando. Lo que tiene que ver conmigo, ya que yo estuve muy profundamente involucrada con ese proceso, entonces el proceso de transmitir un impacto lo que yo quiero decir es que se requiere una combinación de enfoques más pragmáticos que involucren asistencia técnica y financiamiento consensual para poder lograr una inversión eficiente. Pero creo que la clave de ese programa, como en cualquier otro programa, es la de tener un entendimiento real de dónde se encuentran las barreras y riesgos específicos. Cada mercado va a tener sus propias peculiaridades institucionales, va a tener sus propias características. El sector privado va a funcionar de repente en una manera bastante diferente, interactúa con otros arreglos, de repente hay monopolios versus competencias en el mercado. Entonces hay que entender bastante bien como líderes la forma como se van a aplicar estos financiamientos. Entonces quisiera concluir brevemente acerca de esos fondos climáticos, que es muy importante, ya que hace que los países puedan ir adelante con sus programas específicos y permite que esos tengan una relación un poco más directa en sus enfoques como nación, en cambio de tener solamente un lado que se adecue perfectamente, mientras que la otra parte no. Es muy importante entender, obviamente, todas las temáticas y las agendas de un país antes de diseñar estos programas. Amelie, mil gracias.
Katia, nos estamos quedando Thank you very cortos de much, tiempo. Katia. We don't have that Vamos a much abrir en time. unos 3 minutos We have like 3 minutes preguntas del público. for Pero antes de ir a eso, quería hacer 2 preguntas muy cortitas y les agradeceré el enfoque de las respuestas. Las preguntas son para las 2 ruedas del coche. Primero para Katia. Si nos pudieses dar un ejemplo de un crédito verde que ha funcionado a tu parecer bien y cómo funcionó. Y para Christoph, disculpa Katia, si estamos tan cerca de Navidad, así es que te podemos dar la libertad de hacer una lista para Papá Noel. En el entorno de microfinanzas, ¿qué le pedirías al Estado? En el entorno de microfinanzas, ¿qué le pedirías al Estado como marco regulatorio que te permita reducir riesgos en tu mercado? Katia. La verdad es que tenemos una lista muy amplia de proyectos que han funcionado, ¿ya? Específicamente y técnicamente, yo como banco realmente no me sé el detalle. Sin embargo, entiendo que tenemos varios proyectos que se han enfocado prácticamente en lo que es, por ejemplo, cambio de energía. Vamos a poner petróleo por gas natural, ¿no? Y que han funcionado muy bien dentro de una fundición, dentro de un centro de lavado, dentro de empresas industriales más que nada, ¿sí? Tenemos otros proyectos que también han tenido muchísimo éxito. Sin embargo, por el tema del tiempo no los voy a poder mencionar, y que no solamente se han llevado a cabo acá en la ciudad de Lima, sino en provincias también. Eso sí es súper interesante, un listado de deseos de Navidad. Voy a intentar detener o expresar 3 al Estado. Primero mi deseo sería que, por favor, cualquier institución gubernamental, estando en el tema, que por favor tengan en mente microfinanzas como un buen canal de distribución de iniciativas, de acciones, tanto en mitigación como en adaptación. Segundo sería que nos ayuden a tener acceso a datos. Necesitamos sobre todo datos climáticos, y una de mis luchas más grandes este año fue tener acceso a estos datos. No solamente para pilotos, porque tienen un costo bastante alto, típicamente dependiendo de la cobertura, pero necesitamos datos sobre precios climáticos. Y tercero, mecanismos financieros. Estamos en contacto con, en Perú y Colombia, con los bancos de desarrollo. La recepción es muy buena y el deseo es que sigamos con eso y que concreticemos en el 2014. Christoph, fíjate, mil gracias por el detalle y por respetar el tiempo. Veo a Roberto bastante interesado en participar, lo que me encanta. Comenzamos entonces con las preguntas. Tenemos alrededor de unos 25 a 30 minutos, 25 minutos para hacer las preguntas. Luis Miguel, ¿me ayudas? No conozco los nombres de todos, pero comenzamos con Roberto y pasamos después a Francisco y después con el señor. Buenos días. Es una pregunta que la dirijo a todos, pero el Fondo Verde del Clima debe operacionalizarse en este año y debe operacionalizarse con niveles altos de finanzas. Cuando decimos alto, todo es relativo en la vida, pero mucho más de lo que hay ahora y mucho más que hubo en el Fast Track. Y la forma que quizás se ha hablado mucho que los proyectos sean de abajo hacia arriba, la forma quizás que más ayude a casi todos los países es crear entidades nacionales de realización. Pongo el ejemplo del Fondo de Adaptación. Ahora está en crisis económica, ahora le dieron 100 millones, pero las prioridades las tienen los países que tienen entidades nacionales de realización. La pregunta es, y yo creo que Gloria mencionó que ellos estaban trabajando con un banco, ¿qué se puede hacer para que masivamente en América Latina todos los países tengan entidades de realización?
y parto de una premisa. Hay 6 o 7 en África, Senegal, etcétera. Y América Latina tiene un desarrollo similar al de África o superior. Entonces, para mí todos pueden, pero ahora, ¿cómo pueden ayudar? Claro, esto compite contra los intereses de las agencias multilaterales, que son también, pueden ser de realización, pero yo creo que llegó el momento de desarrollar masivamente que se creen entidades nacionales de ejecución en todos los países de América Latina, y que los organismos que tienen experiencia en todos estos procesos fiduciarios hagan un programa en ese sentido. Gracias, Roberto, por la pregunta. Yo, como moderador del segmento, voy a tomar la plena discreción de manejar las preguntas de la manera siguiente. Y si están de acuerdo, díganme. Escuchar 3 preguntas primero y después distribuirlas entre las personas que estén más indicadas para responderlas, y obviamente si hay alguien más que se siente interesado en responder una de las preguntas, encantado de que participen. Ok, entonces vamos en ese orden. Francisco. Buenos días, muy interesante la discusión. Francisco Bendaño. Mi pregunta es en seguimiento a lo mencionado por Roberto. Si bien el hecho de tener una institucionalidad que se haga cargo de la implementación a nivel local es muy importante para la colocación, por ejemplo, de los fondos del GCF, otra que también es muy importante es el contar con una contrapartida, en algunos casos pública. Mi pregunta es hacia Joao. ¿Cuáles han sido los retos y oportunidades para poder integrar la contrapartida, muchas veces existente en Brasil, contrapartida pública, con fondos que vienen por disposición internacional o fondos dedicados nacionales? Gracias, Francisco. Adelante, por favor. Buenos días, mi nombre es Enrique Ceballos. Quería hacer una pregunta a Christoph, 2 en realidad. Uno, si puedes aclarar, aterrizar, digamos, qué tipo de préstamos de adaptación harías, de qué tamaño, plazos o lo que puedas abundar en ese tema, y cómo una microfinanciera podría estructurar un fondeo para poder aplicarlo al sector. Gracias. Bueno, entonces mi potestad de moderador no se aplica porque las preguntas han sido dirigidas a personas específicas, pero en la primera pregunta de Roberto sí me gustaría darse la Gloria, pero a Amalí me encantaría escuchar tu opinión también. Así que si quieres, Gloria, comienzas tú, Amalí complementas y continuamos después con Joao y finalmente con Christoph. Bueno, gracias por la pregunta, y creo que es una pregunta súper importante en este contexto, especialmente para la implementación del Fondo Verde. Primero que todo, yo estoy bastante positiva que el Fondo Verde se va a operacionalizar, quizás no completamente este año, pero el próximo año. Tenemos a veces 2 reuniones del board y ojalá que todas las cuestiones relativas a la canalización de los fondos y los instrumentos financieros que se pueden aplicar se va a aclarar. Pero vamos al punto que estabas mencionando. Como decía antes, hay países, México, Brasil, los países más grandes, donde hay ya instituciones que pueden ser bancos de desarrollo, que podrían, no digo que pueden, podrían representar estas entidades nacionales de ejecución para el acceso directo. Hay otros países donde esto no está todavía. Entonces, nosotros, como decía, estamos apoyando diferentes bancos principalmente para que se va a desarrollar esta capacidad en los funcionarios que trabajan en los bancos nacionales con análisis de cartera, pero también como training para los funcionarios mismos. Así que tenemos un mecanismo sustentable de capacidad local, ¿no? Porque no siempre hay la posibilidad de tener fondos externos. Entonces estamos trabajando en esto. Me gustó mucho que has evidenciado esta posibilidad de competencia entre los bancos multilaterales y estas entidades nacionales, porque claro, externamente tú dices, ¿cuál es
¿Cuál es mi incentivo como BID de desarrollar la capacidad de un banco nacional? Porque al final a mí me gustaría canalizar estos fondos, ¿verdad? Entonces, pero tienes que verlo de otra manera. Nosotros somos un banco de desarrollo, correcto. Entonces, como banco de desarrollo tenemos que atender la demanda de nuestros clientes, y los clientes son los países beneficiarios. Entonces, es en nuestro, como decir, objetivo, principios, fortalecer la capacidad del país en las diferentes formas. Ahora por el Fondo Verde, estas capacidades de entidades nacionales que van a ser instrumentales para acceder a acceso directo de fondos. Además, hay siempre espacio y posibilidad para trabajar juntos. Hemos visto, a mí quería evidenciar con la lámina del proyecto de Cocasa en México, que hay la posibilidad, la verdad, de scale up inversiones con la participación de diferentes actores. Es posible acceso directo, el BID, así como otras instituciones, KfW, JICA, cualquiera, ponerse todos juntos para tener la posibilidad de apalancar más recursos, tener un acceso, un modelo programático de que estamos discutiendo más, y hacer evidenciar la posibilidad de tener inversiones que tienen coherencia y no proyectos así de todo, que van de todos los lados y que no tienen un filo lógico. Entonces, sí, estamos apoyando potenciales entidades nacionales y yo la verdad es que no veo competencia, pero veo la oportunidad de atender mejor nuestros clientes y también trabajar juntos en inversiones más grandes con un approach, eso es italiano, approach, con un programático. Thank you. I think I'll just build on that, because I think what is great about the Green Climate Fund is that countries can choose, and they can choose probably several different options for accessing the Green Climate Fund if they wish. So the governing instrument provides for them to appoint a national designated authority that would likely have a role in putting forward programs, but also then there's talk about national implementing entities, which could be, for example, a national development bank. However, there is also scope for them, as Gloria emphasized, for them to go via international or regional. Podemos hacer una implementación nacional o hablar con entidades nacionales o regionales o subnacionales, entidades subnacionales, una ciudad, una región. Podría también desarrollar su propia entidad de implementación para acceder directamente a los fondos. Esto es una gran oportunidad entonces para muchos casos. Países tales como Brasil, por ejemplo, yo imagino, tiene algunas entidades nacionales podrían tener la posibilidad de tener un gran impacto, que están mucho más cerca a los problemas que uno pueda tener, a los retos. Entonces cada país tiene la oportunidad de escoger. Entonces, debido al tiempo, también al marco de tiempo, como Roberto lo mencionó y como Gloria dijo, esperamos que el fondo esté operativo el próximo año. Es más, va a ser crítico para poder desarrollar la llegada del criterio operacional. Esperamos que esté ya trabajando el próximo año. Así que esperamos que sea para septiembre o a más tardar en Lima, en el COP, que sería genial, sería muy significativo. Yo creo que uno de los coaches dijo y habló un poco acerca del
gravamen. Yo creo que, dado que los recursos van a estar disponibles, entonces los países van a poder decidir inicialmente si ya tienen programas, que si tienen LEDs o si los LEDs ya han identificado actividades donde saben que ya pueden, que necesitan de inversión, entonces inicialmente pueden escoger irse donde el IDB o ir donde una entidad internacional, mientras que establecen un fondo o un fondo sectorial para poder ver exactamente hacia dónde quieren dirigirse, o ver un sector de tecnologías. Entonces, por lo tanto, yo creo que eso en realidad es una de las cosas que, o una de las características que deben de quedarse y ser bien establecidas, darse la flexibilidad para que los países puedan escoger cómo acceder al fondo. También hay otra interrogativa sobre las facilidades para el sector privado y cómo podría accesarse, cómo se podría tener acceso a él, de si el sector privado pueda ir directamente a solicitarlo. Yo creo que muchos creen que es lo que se está intentando meter en el gobierno, pero hay que asegurarse de que existe responsabilidad contra este tipo de proyectos. Yo creo que es algo que definitivamente se va a discutir y esperemos que sea resuelto también en los próximos meses, porque va a ser una oportunidad potencial para poder tener un fondo totalmente privado, por ejemplo, algo que vea algún tipo de inversión, para invertir en algún tipo de tecnología. Y definitivamente en esta etapa es posible que se abran oportunidades para invitar, así como hemos escuchado, con líneas de crédito para que bancos del sector privado también puedan brindar ese tipo de líneas de crédito. Así que hay mucho por discutir en términos de los arreglos, cómo es que los gobiernos van a interactuar con las inversiones privadas, por ejemplo. Hay que tratar de evitar alguna situación en la que una actividad del sector privado no le acomode a algún gobierno, a los gobiernos nacionales, y entonces yo creo que también con el tiempo hay algo de reconocimiento con que, en el sentido de que el sector privado pueda moverse más rápido y pueda identificar algún riesgo en específico que ellos sientan que el Fondo Climático Verde pueda ver. Entonces tal vez ellos puedan llegar más rápido a ver esto para poder empezar con todo esto y poder entonces otorgar el dinero mucho más rápido. Es algo que el sector privado puede hacerlo más rápido, y algo que este fondo va a considerar. Oli, muchas gracias. Thank you very much, Oli. Con el interés de poder tener una segunda ronda de preguntas, le pediría a los siguientes panelistas que respondan las preguntas que sean breves. Joao, comenzamos contigo y luego pasamos a Christoph. Well, as I understood, you would like to know about how the governments Perdón. Yeah. All right. Sí. What? How is it? Yeah. Okay. I think the governments. Yo creo que los gobiernos ellos podrían tener más deseos de darle al medio ambiente, de financiar todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, cosas como si uno puede, por ejemplo, crear nuevos instrumentos, que uno tenga, como ustedes han dicho, una relación público-privada, por ejemplo, una asociación público-privada. Podría ser algo así. Esto podría ser la contraparte para los gobiernos, proveer el marco para desarrollar el financiamiento. Okay, voy a intentar de ser I'm going to try to be as fast as you are. Bueno, primero productos. The first product. Tenemos ejemplos ya existentes que already van existing examples, eficientes, which are paneles solares, hornos mejorados, por el lado de, digamos, mitigación.
tenemos sistemas de riego de microaspersión o riego por goteo. Hay una variedad de ejemplos y dentro del proyecto MEVA, por lo menos ahora, estamos justamente en la fase de buscar ejemplos donde también podemos tener visitas con las microfinancieras para que vean cómo se ha implementado. Estamos ejecutando un análisis de costo-beneficio para tener una buena idea, y eso va justamente a la segunda parte de la pregunta: cómo estructurar estos productos y cómo tengo que estructurar mi fondeo. Personalmente, yo veo un gran potencial en todo lo que son exactamente estos sistemas de riego. Agricultura de conservación, hay ejemplos buenos, sobre todo de México, FIRA. Y un tema que todavía no ha llegado muy bien al sector microfinanciero, que es resilient and efficient housing, una vivienda resiliente y eficiente. Eso creo es un tema que incluso dentro del proyecto MEVA quizás vamos a atacar. Otro tema, son productos microseguros. También estamos viendo qué posibilidades hay allí. La mayoría, sobre todo lo que son productos de crédito, típicamente no solamente necesitan montos más altos de lo típico de las microfinancieras, sino también plazos más largos. Si hoy en día, por ejemplo, las instituciones, 3 en Colombia, 3 en Perú, con las cuales estamos trabajando, tienen crédito promedio de $1,500, plazo promedio de 12 meses. Entonces, si ahora quiero invertir en un sistema de riego, en una casa resiliente, allí necesito quizás 3, 4, 5 mil dólares y a un plazo de 4 años. ¿Sí? Y eso sí tiene un impacto directo a lo que es el fondeo. Así, la estructura del fondeo, creo que plazos más largos para una gestión eficiente de mi liquidez como institución financiera, aparte de temas regulatorios. De allí mucho se va a necesitar, si queremos que eso tenga éxito, líneas de crédito preferenciales, garantías, tanto de desempeño como de crédito, sea parcial o no. No sé si eso responde, ¿no? Fondos privados, sector privado, creo que es otro tema que primero, por lo menos de nuestra perspectiva, y me imagino que lo que está haciendo el BID con el programa Ecomicro, que es un súper buen programa también, hay que demostrar que allí hay un mercado. Y de allí hay que convencer también a inversionistas privados para que inviertan. Ha funcionado con microfinanzas hace 15 años cuando empezó la ola, y estoy muy confiado de que dentro de los próximos 5 años vamos a tener una buena oportunidad de tener fuerte inversión privada para estos temas de microfinanzas. Gracias, Christoph. ¿Alguna otra pregunta? ¿Así? Pero estamos... Okay. Bueno, aparentemente ya no hay más tiempo para preguntas. Mil disculpas. Espero oportunidad después de este segmento para que se acerquen a los panelistas. Los panelistas no se van a ir corriendo, creo, y les puedan hacer preguntas directamente. Entonces, ya para cerrar, los últimos 3 minutos los quería utilizar para dar las conclusiones y recomendaciones que escuchamos en el panel hoy día. Y voy a responder a 3 preguntas que me dieron en mi curso de capacitación de moderadores. La primera es: ¿qué aprendí? He aprendido que se requiere una aproximación programática, no a través de proyectos individuales, sino a través de un programa de largo alcance, que los riesgos no solamente son reales, sino también percibidos, y que hay temas culturales que hay que considerar en esos riesgos. El tercero es que se requiere transparencia por parte de todos los actores, y en especial del Estado, para transferir información con respecto a costos y riesgos en estas nuevas inversiones y nuevas iniciativas en temas de desarrollo bajo en carbono.
Y una cosa que aprendí que me ha encantado, que lo dijo Amalia, es el final, es que la flexibilidad que tendría el Fondo Verde del Clima para dar oportunidades a entidades subnacionales o inclusive entidades privadas para acceder a recursos es fascinante y muy prometedora. Segunda pregunta, ¿qué oportunidades y retos encontraríamos para la región en base a las preguntas y presentaciones de hoy? Uno es la institucionalidad, gran reto. El segundo, como una oportunidad, es pensar en cómo implementar de manera más extendida el tema de préstamos concesionales, pero domésticos. Se habla mucho de los préstamos concesionales a nivel de banca multilateral y de relaciones bilaterales, pero a nivel doméstico, y Joao creo que puso una serie de ejemplos interesantes. La inclusión financiera es un tremendo reto en una serie de sectores de mitigación y en especial en sectores quizá que son relevantes para Latinoamérica, como es el tema de bosques y red, que la inclusión financiera no es algo dado ni construido todavía. Una oportunidad es vincular la institucionalidad a políticas. Y finalmente un reto tremendo creo que es el monitoreo de resultados de impacto por las inversiones que se han dado relacionadas a temas de cambio climático. ¿Qué se puede profundizar o temas que quedaron pendientes para la mesa de trabajo? Uno es fortalecimiento de capacidades institucionales. Creo que se ha conversado bastante, pero me hubiese encantado escuchar mucho más detalle al respecto, así que creo que las mesas podrían profundizar en eso. ¿Qué capacidades son las que se tienen que fortalecer y cómo? La segunda es la pregunta que hizo Roberto. Creo que la respuesta de Gloria y de Malí comenzaron a dar luces al respecto, pero es cómo hago masivo el proceso de institucionalización de agencias que pueden ser NIEs o National Implementing Entities. Ese proceso debería ya ha comenzado en algunos países, incluyendo Perú, pero a puertas de que el Fondo Verde del Clima sea capitalizado en un año, en 12 meses, idealmente, esa claridad tiene que estar dada. Y bueno, 3 temas más muy rápidos: el cómo mejorar la inclusión financiera. Christopher ha dado una serie de ejemplos, pero creo que para la tarde, para las mesas de trabajo, se podría conversar mucho más al respecto. Nuevamente el tema de institucionalidad, qué es lo que tienes que fortalecer y cómo. Y finalmente, monitoreo de resultados. Esto es clave para los procesos internacionales y obviamente para los procesos domésticos. ¿Cómo monitoreo el impacto de las inversiones? Y ahí lo dejo. Muchas gracias por el interés. Quería agradecer a los panelistas y a la presentadora. Ha sido bastante entretenida la conversación. Espero que así lo hayan sentido ustedes. Yo me he pasado un buen rato. Muchas gracias.